programa. ¿Qué es este? Sí. Ops. Y aquí tienen los nombres, toma general. Ok, toma general. Se ve horrible. A ver. Está todo movido. ¿Qué es eso? Pues es la toma general. El título general. Creo que ocurrió algo con mi teléfono. Sí, debe ser el teléfono. Sí, o sea, porque yo no estoy tan cerca de la cámara, sí. ¿te das cuenta? Entonces me veo ahí. No pasa. Tal vez se bloqueó. Quitémoslo. A ver. A ver. No. Perdónenme, amigos. Creo que estoy fracasando. Estamos fracasando. Tu fracaso es mi fracaso. Ay, se ve mi sí, toalla. Sí, vale, por el amor de Dios. Por eso te dije que cerraras. Qué bueno que no se ve bien la toma general. Que agradezco esa parte, porque si no ahorita ya hubieran visto la toalla de baño de la señorita mi Yakio. perchero. Entonces, pues se libraron de eso. Y aquí estamos, amigos. Ay, ahora sí, pero no nos vemos los dos. No se ve nada, de hecho. No, qué raro. Como que solo conectó y se quedó y... ok, Es que tiene un poquito de lag. Mucho, un poco de mucho lag. no sé cómo sostener esto. Algo me dice que va a morir. ¡Tadán! ¡Tada! Hola. Hola de nuevo. Hola, ahora sí. Esperemos que no se hayan movido muchísimo los ajustes. Yo creo que ahí sí me veo. Ahí sí me veo. Ahí sí No. me veo. Sí. Yo creo que tienes que poner la contraseña de tu computadora. ¿No te la sabes? Yo no me la sé, ¿no? Es la misma de siempre. Ay, no me acuerdo cuál. Ay. Pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, amiguitos, y ya están conectados viendo este fracaso. Nuestro primer fracaso. fracaso. Tuve que pasar. Estoy tan gorda que me tardé como 2 temporadas en pasar frente a la cámara. Qué bueno que el chiste lo contaste. Qué bueno que me bueno, puse un vamos a hacer pantalón el día de de hoy, Jessica. pues verás. No manches, ya son 8:20. Bueno, igual espero que no tengan nada que hacer. No es como que tengan que salir de fiesta, ¿verdad? Pues el día de hoy, querido Spur, vamos a leer algo de Jorge Ibargüengoitia. Ya voy a pasar a la toma dividida para que hacerle zoom. Jorge Ibargüengoitia. ¿Ya se ven? Sí, tú te ves súper bien. Ajá. Y bueno, él fue un escritor mexicano. De Guanajuato, si mal no recuerdo. Escribe divertidísimo. O sea, Por la toma general. Sí, ya puse la toma general. Es muy gracioso. No todas sus obras son así, pero al menos las 2 que yo he leído, que son... Bueno, he leído 3 libros de él. Uno es Los Relámpagos de Agosto, que es como su novela más conocida. Y es que es prácticamente su único libro de cuentos, que se llama La Ley de Herodes. ¿Sabes cuál es la Ley de Herodes? No te chingues, por favor. ¡Exacto! Y pues hoy decidí traerte un poquito de eso. Un poquito, no inventes. Sí, la tengo directo a la cara y ya vi por qué estás tan ciega. Sí, estoy súper ciega, lo siento. ¿Cómo le bajo el brillo? FN y es... Ajá. No manches, casi me quedo ciego. ¿Ya puedo continuar con la descripción? Bueno, Jorge Ibargüengoitia falleció, bueno, nació en, no recuerdo qué año, pero lo más interesante fue su muerte. Digo, es interesante porque es trágico. Él falleció en un accidente de avión, en el vuelo 11 de Avianca, es una aerolínea colombiana. Iba junto con otras personas del ámbito de cultura al primer encuentro hispanoamericano de cultura, y murieron muchas personas. De hecho, solo vivieron 11 personas de ese accidente aéreo. Ajá. Y los que vivieron fue porque salieron despedidos al momento de la colisión. Y todos los demás murieron calcinados, así, horrible. Fue una muerte terrible. Entonces hay mucha información de eso. Pero hoy nos acordaremos de Jorge por sus letras, sus
divertidas letras. Ya después de que tienes ese preámbulo horrible. Sí, gracias. De nada. Por toda esa información. Sí, soy adorable. Y pues nada. ¿Cómo se ve la cámara? Es que yo no veo nada. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? No, mi cámara, no la cámara literalmente. Sí, tu cámara se ve bien, entonces ¿Tú? puedes empezar. Sí, yo también, yo me veo increíble, obviamente. Nada, déjame algo por acá, andas, ahí. Entonces, ¿se escucha bien? Pregúntale si ¿se escucha bien, gente bonita? A ver, bueno, ahorita ya no voy a cambiar la toma, esta va a ser nuestra toma principal. Ahí está, ya hay mucha gente, hola, no se ven. ¿Ya nos vemos? Hola de nuevo, positiva manera de empezar, sí, fracasando. A ver ahí, díganos si ya nos vemos bien. Bueno, es que la transmisión tiene lag. Sí, ay, deja mientras me abanico en mi menopausia. Y bueno, puedes bloquear mi celular, porque si no se va a sobrecalentar y va a explotar. Ok, bloquearé tu Solo celular. dale clic al botoncito de bloqueo y ya está. Y vamos a morir. Bueno, pues a ver, voy a empezar. Es que no me decido. Digo, ya elegí los cuentos que te voy a contar, perdón. Vamos a empezar con este. Este libro tiene muchos cuentos y de verdad que ha sido de las pocas lecturas que me han hecho irme riendo en la calle, ¿sabes? Lo iba leyendo en el metro o en el suburbio. Es muy divertido, se lo recomiendo mucho. Este cuento se llama La mujer que no, de Jorge Ibargüengoitia. Debo ser discreto. No quiero comprometerla. La llamaré. En el cajón de mi escritorio tengo todavía una foto suya, junto con las de otras gentes y un pañuelo sucio de maquillaje que le quité no sé a quién. O mejor dicho, sí sé, pero no quiero decir que es uno de los momentos cumbres de mi vida pasional. La foto de que hablo es extraordinariamente buena para hacer de pasaporte. Ella está mirando al frente con sus grandes ojos almendrados, el pelo retirado hacia atrás, dejando al descubierto dos orejas enormes, tan cercanas al cráneo en su parte superior que me hacen pensar que cuando era niña debió traerlas sujetas con tela adhesiva para que no se le hicieran de papalote. Los pómulos salientes, la nariz pequeña con las fosas muy abiertas hacia abajo, su boca maravillosa, grande y carnuda. En un tiempo la contemplación de esta foto me producía una ternura muy especial, convirtiéndose en un calor interior y que terminaba en los movimientos de carne propios del caso. La llamaré Aurora. No, Aurora no. Estela tampoco. La llamaré ella. Esto sucedió hace tiempo. Era yo más joven y más bello. Iba por la calle de Madero en los días cercanos a la Navidad, con mis pantalones de drill recién lavados y 300 pesos en la bolsa. Era un mediodía brillante y esplendoroso. Ella salió de entre la multitud y me puso una mano en el antebrazo. Jorge, me dijo. Ah, c'è la vita bella. Nos conocemos desde que nos orinábamos en la cama, cada uno por su lado, claro. Pero si nos habíamos visto una docena de veces era mucho. Le puso una mano en la garganta y la besé. Entonces descubrí que a 3 metros de distancia su mamá nos observaba. Me dirigí hacia la mamá, le puse una mano en la garganta y la besé también. Después de eso, nos fuimos los tres muy contentos a tomar café en Sanborns. Espera, no está recibiendo suficiente video para mantener transmisión fluida. Es lo que se dice la transmisión. No puedes hacer nada, ingenieros sistemas. Perdón, amigos. Nos quedamos en el Sanborns. A ver. Error, YouTube no está para mantener una transmisión fluida. Experimentará almacenamiento en buffer. Ok. Entonces, bueno. Pero si se ve, o sea, sigue. Sí, sigue. Ok, después de eso nos fuimos los tres muy contentos a tomar café en Sanborns. En la mesa puse mi mano sobre la suya y la apreté hasta que noté que se le torcían las piernas. Su mamá me recordó que su hija era decente, casada y con hijos, que yo había tenido mi oportunidad 13 años antes y que no la había aprovechado. Esta aclaración moderó mis impulsos primarios y no intenté nada más por el momento. Salimos de Sanborns y nos fuimos caminando por la Alameda, entre las estatuas pornográficas, hasta su coche que estaba estacionado muy lejos. Fue ella, entonces, quien me tomó de la mano y con el dedo de en medio me rascó la palma,
hasta que tuve que meter mi otra mano en la bolsa en un intento desesperado de aplacar mis pasiones. Por fin llegamos al coche. Mientras ella se subía, comprendí que 13 años antes no solo había perdido sus piernas, su boca maravillosa y sus nalgas tan saludables y bien desarrolladas, sino 3 o 4 millones de muy buenos pesos. Fuimos a dejar a su mamá, que iba a comer no importa dónde. Seguimos en el coche, ella y yo solos, y yo le dije lo que pensaba de ella y ella me dijo lo que pensaba de mí. Me acerqué un poco a ella y ella me advirtió que estaba sudorosa, porque tenía un oficio que la hacía sudar. No importa, le dije olfateándola. Y no importaba. Entonces le jalé el cabello, le mordí el pescuezo, le apreté la panza, hasta que chocamos en la esquina de Tamaulipas y Sonora. Después del accidente fuimos al CEP de Tamaulipas a tomar una ginebra con quina y nos dijimos primores. La separación fue dura, pero necesaria, porque ella tenía que comer con su suegra. ¿Te veré? Nunca más. Adiós entonces. Adiós. Ella desapareció en Insurgentes, con su poderoso automóvil, y yo me fui a la cantina del Pilón, en donde estuve tomando mezcal de San Luis Potosí y cerveza, y discutiendo sobre la divinidad de Cristo con unos amigos, hasta las 7:30, hora en que vomité. Después me fui a Bellas Artes en un taxi de a peso. Entré en el foyer tambaleante y con la mirada torva. Lo primero que distinguí, dentro de aquel mar de personas insignificantes, como Venus saliendo de la concha, fue a ella. Se me acercó sonriendo apenas y me dijo: «Búscame mañana, a tal hora, en tal parte», y desapareció. ¡Oh, dulce concupiscencia de la carne! Refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, alivio de los enfermos mentales, diversión de los pobres, esparcimiento de los intelectuales, lujo de los ancianos. Gracias, Señor, por habernos concedido el uso de estos artefactos que hacen más que palatable la estancia en este valle de lágrimas en que nos has colocado. Al día siguiente acudí a la cita con puntualidad. Entré en el recinto y la encontré haciendo ejercicio, ejerciendo el oficio que la hacía sudar copiosamente. Me miró satisfecha, orgullosa de su pericia y un poco desafiante, y también como diciendo: «Esto es para ti». Estuve absorto durante media hora, admirando cada una de las partes del cuerpo y comprendiendo por primera vez la esencia del arte al que se dedicaba. Cuando hubo terminado, se preparó para salir, mirándome en silencio. Luego me tomó del brazo de una manera muy elocuente. Bajamos una escalera y cuando estuvimos en la calle nos encontramos frente a frente con su chingada madre. Fuimos de compras con la vieja y luego a tomar café a Sanborns otra vez. Durante 2 horas estuve conteniendo algo que nunca sabré si fue un sollozo o un alarido. Lo peor fue que cuando nos quedamos solos, ella y yo, empezó con la cantaleta estúpida de «Gracias, Dios mío, por haberme librado del asqueroso pecado del adulterio que estaba a punto de cometer». Ensayé mis recursos más desesperados, que consisten en una serie de manotazos, empujones e intentos de homicidio por asfixia, que con algunas mujeres tienen mucho éxito, pero todo fue inútil. Me bajó del coche a la altura de Félix Cuevas. Supongo que se habrá conmovido cuando me vio parado en la banqueta, porque abrió su bolsa y me dio el retrato famoso, y me dijo que si algún día decidía acometer el pecado, me pondría un telegrama. Y esto es que un mes después recibí, no un telegrama, sino un correograma que decía: «Querido Jorge, búscame en el conditori, el día tantos a la hora p.m. Firmado Guess Who». Advierto al lector no avesado en el idioma inglés que esas palabras significan adivina quién. Fui corriendo al escritorio, saqué la foto y la contemplé pensando en que se acercaba la hora de ver saciados mis más bajos instintos. Pedí prestado un departamento y también dinero. Me vestí con cierto descuido, pero con ropa que me quedaba bien. Caminé por la calle de Génova durante el atardecer y llegué al conditori con un cuarto de hora de anticipación. Busqué una mesa discreta, porque no tenía caso que la vieran conmigo un centenar de personas, y cuando encontré una me senté mirando hacia la calle. Pedí un café, encendí un cigarro y esperé. Inmediatamente empezaron a llegar gentes conocidas, a quienes saludaba con tanta frialdad que no se atrevían a acercárseme. Pasaba el tiempo. Caminando por la calle de Génova pasó la joven N, quien en otra época fuera el amor de mi vida, y desapareció. Yo le di gracias a Dios. Me puse a pensar en cómo vendría vestida, y luego se me ocurrió que en 2 horas más iba a tenerla entre mis brazos desvestida. La joven N volvió a pasar, caminando por la calle de Génova, y desapareció.
Esta vez tuve que ponerme una mano sobre la cara, porque la joven N venía mirando hacia el conditori. Era la hora en punto. Yo estaba bastante nervioso, pero dispuesto a esperar 8 días si era necesario con tal de tenerla a ella, tan tersa, toda para mí. Y entonces, que se abre la puerta del conditori y entra la joven N, que fuera el amor de mi vida. Cruza el restaurante y se sienta enfrente de mí, sonriendo y preguntándome, ¿Did you guess right? Solté la carcajada. Estuve riéndome hasta que la joven N se puso incómoda. Luego me repuse. Platicamos un rato apaciblemente y por fin la acompañé a donde le esperaban unas amigas para ir al cine. Ella, con su marido y sus hijos, se habían ido a vivir a otra parte de la República. Una vez, por su negocio, tuve que ir precisamente a esa ciudad. Cuando acabé lo que tenía que hacer el primer día, busqué en el directorio el número de teléfono de ella y la llamé. Le dio mucho gusto oír mi voz y me invitó a cenar. La puerta tenía albadón y se abría por medio de un cordel. Cuando entré en el vestíbulo, la vi a ella, al final de una escalera, vestida con unos pantalones verdes muy entallados, en donde guardaba lo mejor de su personalidad. Mientras yo subía la escalera, nos mirábamos y ella me sonreía sin decir nada. Cuando llegué a su lado, abrió los brazos, me los puso alrededor del cuello y me besó. Luego me tomó de la mano y mientras yo la miraba estúpidamente, me condujo a través de un patio hasta la sala de la casa y ahí a un couch. Nos dimos entre 200 y 300 besos hasta que llegaron sus hijos del parque. Después fuimos a darles de comer a los conejos. Uno de los niños, que tenía complejo de Edipo, me escupía cada vez que me acercaba a ella, gritando todo el tiempo, ¡es mía! Y luego, con una impudicia verdaderamente irritante, le abrió la camisa y metió ambas manos para jugar con los pechos de su mamá, que me miraba muy divertida. Al cabo de un rato de martirio, los niños se acostaron y ella y yo nos fuimos a la cocina para preparar la cena. Cuando ella abrió el refrigerador, empecé mi segunda ofensiva. Muy prometedora, por cierto, cuando llegó el marido. Me dio un rombati y me llevó a la sala donde estuvimos platicando no sé qué tonterías. Por fin estuvo la cena. Nos sentamos los tres a la mesa, cenamos y cuando tomábamos el café, sonó el teléfono. El marido fue a contestar y mientras tanto ella empezó a recoger los platos. Y mientras tanto, también yo le tomé la mano a ella y la besé en la palma, logrando, con este acto tan sencillo, un efecto mucho mayor del que hubiera previsto. Ella salió del comedor tambaleándose, con un altero de platos sucios. Entonces regresó el marido poniéndose el saco y me explicó que el telefonazo era de la terminal de camiones, para decirle que acababan de recibir un revólver Smith & Wesson calibre 38 que le mandaba un hermano de México. Como no recuerdo qué objeto. El caso es que tenía que ir a recoger el revólver en ese momento. Yo estaba en mi casa. Ahí estaba el Ron Beatty, ahí el tocadiscos, allí su mujer. Él regresaría en un cuarto de hora. Exxon-Severely. Él va hacia la calle. Yo voyme a la cocina y mientras él encendía el motor de su automóvil, yo perseguía a su mujer. Cuando la arrinconé, me dijo, espérate, y me llevó a la sala. Sirvió 2 vasos de ron, les puso un trozo de hielo a cada uno, fue al tocadiscos, lo encendió y tomó el disco llamado Le Sacré du Sauvage. Lo puso y mientras empezaba la música brindamos. Había pasado 4 minutos. Luego empezó a bailar, ella sola. Es para ti, me dijo. Yo la miraba mientras calculaba en qué parte del trayecto estaría el marido llevando su mortífera Smith & Wesson calibre 38. Y ella bailó y bailó. Bailó las obras completas del Chet Baker, porque pasaron 3/4 de hora sin que el marido regresara, ni ella se cansara, ni yo me atreviera a hacer nada. A los 3/4 de hora decidí que el marido, con o sin Smith Wesson, no me asustaba nada. Me levanté de mi asiento, me acerqué a ella que seguía bailando como poseída, y con una fuerza completamente desacostumbrada en mí, la levanté en vilo y la arrojé al couch. Eso le encantó. Me lancé sobre ella como un tigre, y mientras nos besábamos apasionadamente, busqué el cierre de sus pantalones verdes, y cuando lo encontré tiré de él y... ¡Mierda, que no se abre! Y no se abrió nunca. Estuvimos forcejeando, primero yo, después ella, y por fin los dos, y antes regresó el marido que nosotros pudiéramos abrir el cierre. Estábamos jadeantes y sudorosos, pero vestidos, y no tuvimos que dar ninguna explicación.
Hubiera podido, quizá, regresar al día siguiente a terminar lo empezado, o al siguiente del siguiente, o cualquiera de los 1000 y tantos que han pasado desde entonces. Pero, por una razón u otra, nunca lo hice. No he vuelto a verla. Ahora solo me queda la foto que tengo en el cajón de mi escritorio, y el pensamiento de que las mujeres que noté a todos los grandes seductores de la historia son más numerosas que las arenas del mar. Muy bueno. Está vaciado, ¿no? Sí, sí. Ok. Este es más corto y ¿Seguimos es... teniendo público? Pues es que me dije que uno, pero en el chat veo más gente, no sé. No sé, escribieron y se fueron. Vieron y se fueron. Sigue diciendo que no está recibiendo suficiente video para mantener transmisión fluida. Bueno, voy a seguir. Supongo que ya no cambiaremos de tomar y teléfono. Ok. Pues no sé, digan si se ven bien. Si ven, voy a ver cómo va la transmisión como espectadora. Sí, porque Catalina nos está transmitiendo nada. Sí, nosotros ahí bien prendidos. Sí, y no se la echó y así. Sí, parece que sí hay personas viéndonos. Ok. Sí, ¿verdad? Todo, bueno, seguiré, mientras no me digan que va mal, entonces... Sí, solo recuerdo que si tenemos un punto de delay, entonces sí. Sí, voy a apagar mi wifi, tal vez sea mejor el ancho de banda. Es probable. Ok. Ahora sí, este cuento es el sí, que... 8 personas, hola, 8 personas ya. Hola, 8 personas. Ok. Este cuento ahora sí, ¿puedo? Ya. Es el que le da el título al libro. Y La ley de Herodes. ¿Ya? Sí, ok. Sarita me sacó del fango, porque antes de conocerla, el porvenir de la humanidad me tenía sin cuidado. Ella me mostró el camino del espíritu, me hizo entender que todos los hombres somos iguales, que el único ideal digno es la lucha de clases y la victoria del proletariado. Me hizo leer a Marx, a Engels y a Carlos Fuentes. ¿Y todo para qué? Para destruirme después con su indiscreción. No quiero discutir otra vez por qué acepté una beca en la Fundación Katz para estudiar en los Estados Unidos. La acepté y ya. Los Estados Unidos sean un país en donde existe la explotación del hombre por el hombre, ni tampoco que la Fundación Katz sea el ardid de un capitalista, Katz, para eludir impuestos. Solicité la beca y cuando me la concedieron la acepté. Y es más, Sarita también la solicitó y me la aceptó. ¿Y qué? Todo iba muy bien, hasta que llegamos al examen médico. No me atrevería a continuar si no fuera porque quiero que se me haga justicia. Necesito justicia, la exijo. Así que adelante. La Fundación Katz solo da becas a personas fuertes como un caballo y el examen médico es muy riguroso. No discutamos este punto. Ya sé que este examen médico es otra de tantas argucias de las que se vale el FBI para investigar la vida privada de los mexicanos. Pero adelante. El examen lo hace el Dr. Philbrick, que es un yanqui que vive en las lomas, por supuesto, en una casa cerrada a piedra y cal y que cobra, no importa cuánto cobra, porque lo pagó la fundación. La enfermera, que con seguridad traicionó la causa, puesto que su acento y rasgos faciales la delatan como evadida de Europa Libre, nos dijo a Sarita y a mí que a tal hora tomáramos tantos más cuantos gramos de sulfato de magnesia y que nos presentáramos a las 9 de la mañana siguiente con las muestras obtenidas de nuestras 2 funciones. ¡Ah, qué humillación! Recuerdo aquella noche en mi casa, buscando entre los frascos vacíos dos adecuados para guardar aquello. Y luego, la noche en vela esperando el momento oportuno. Y cuando llegó, ¡Dios mío, qué violencia! Exclamó Dios mío. Cuando exclamo Dios mío en la frase anterior, lo hago usando un recurso literario muy tiene que ver con mis creencias personales. Cuando estuvo guardada la primera muestra, volví a la cama y dormí hasta las 7, hora en que me levanté para recoger la segunda. Quiero hacer notar que la orina propia en un frasco se contempla con incredulidad. Es un líquido turbio por el sulfato de magnesia, de color amarillo, que al cerrar el frasco se deposita en pequeñas gotas en las paredes de cristal.
Guardé ambos frascos en sucesivas bolsas de papel para evitar alguna mirada penetrante al que adivinara su contenido. Salí a la calle en la mañana húmeda y caminé sin atreverme a tomar un camión, apretando contra mi corazón, como San Tarcisio moderno, no la Sagrada Eucaristía, sino mi propia mierda. Esta metáfora que acabo de usar es un tropo al que llegué arrastrado por mi elocuencia natural y es independiente de mi concepto del hombre moderno. Por la reforma llegué hasta la Fuente de Diana, en donde esperé a Sarita más de la cuenta, pues había tenido cierta dificultad en obtener una de las muestras. Llegó como yo, con el rostro desencajado y su envoltura contra el pecho. Nos miramos fijamente, sin decirnos nada, conscientes como nunca de que nuestra dignidad humana había sido pisoteada por las exigencias arbitrarias de una organización típicamente capitalista. Si fuera poco lo anterior, cuando llegamos a nuestro destino, la mujer que había traicionado la causa nos condujo al laboratorio y allí desenvolvió los frascos, delante de los dos, y les puso etiquetas. Luego yo entré al despacho del Dr. Philbrick y Sarita fue a la sala de espera. Desde el primer momento comprendí que la intención del Dr. Philbrick era humillarme. En primer lugar, creyó, no sé por qué, que yo era ingeniero agrónomo, y por más que insistí en que me dedicaba a la sociología, siguió en su equivocación. En segundo, me hizo una serie de preguntas que salen sobrando ante un individuo como yo, robusto y saludable física y mentalmente. ¿Qué caso tiene preguntarme si he tenido neumonía, paratifoidea o gonorrea? Y apuntó mis respuestas, dizque minuciosamente, en unas hojas que le había mandado la fundación a propósito. Luego vino lo peor. Se levantó con las hojas en mano y me ordenó que lo siguiera. Yo lo obedecí. Fuimos por un pasillo oscuro, en uno de cuyos lados había una serie de cubículos, y en cada uno de ellos una mesa clínica y algunos aparatos. Entramos en un cubículo. Él corrió la cortina y luego, volviéndose hacia mí, me ordenó despóticamente: «Desvístase». Yo obedecí, aunque ya mi corazón me avisaba que algo terrible iba a suceder. Él me examinó el cráneo, aplicándome con un diapasón en los diferentes huesos. Me metió un foco por las orejas y me miró para adentro. Me puso un reflector ante los ojos y observó cómo se contraían mis pupilas y, apuntando siempre los resultados, me oyó el corazón. Me hizo saltar 200 veces y volvió a oírlo. Me hizo respirar pausadamente. Luego contener la respiración. Luego saltar otra vez 200 veces. Apuntaba siempre. Me ordenó que me acostara en la cama y cuando obedecí, me golpeó despiadadamente el abdomen en busca de hernias, que no encontró. Luego tomó las partes más nobles de mi cuerpo y a jalones las extendió como si fueran un pergamino, para mirarlas como si quisiera leer el plano del tesoro. Apuntó otra vez. Fue a un armario y tomando un algodón de un rollo empezó a envolverse con él 2 dedos. Yo lo miré con mucha desconfianza. «Hínquese en la mesa», me dijo. Esta vez no obedecí, sino que me quedé mirando aquellos 2 dedos envueltos en algodón. Entonces me explicó: «Tengo que ver si usted tiene úlceras en el recto». El horror paralizó mis músculos. El Dr. Philbrick me enseñó las hojas de la fundación que decían efectivamente úlceras en el recto. Luego sacó del armario un objeto de hule adecuado para el caso e introdujo en él los 2 dedos envueltos de algodón. Comprendí que había llegado el momento de tomar una decisión: o perder la beca o aquello. Me subí a la mesa y me hinqué. Apoyé los codos sobre la mesa. Me tapé las orejas, cerré los ojos y apreté las mandíbulas. El Dr. Philbrick se cercioró de que yo no tenía úlceras en el recto. Después tiró a la basura lo que cubriera sus dedos y salió del cubículo diciendo: «Vístase». Me vestí y salí tambaleándome. En el pasillo me encontré a Sarita ataviada con una especie de mandil que al verme, supongo que yo estaba muy mal, me preguntó qué me pasaba. Me metieron el dedo. 2 dedos. ¿Por dónde? ¿Por dónde crees, tonta? Fue una torpeza confesar semejante cosa. Fue la causa de mi desprestigio. Llegando el momento de las úlceras en el recto, Sarita amenazó al Dr. Philbrick con llamar a la policía si intentaba revisarle tal parte. El doctor, con la falta de determinación propia de los burgueses, la dejó pasar como sana, y ella, haciendo a un lado las reglas más elementales del compañerismo, salió de allí y fue a contarle a todo mundo que yo me había doblegado ante el imperialismo yanqui.
¿Ya? Sí. Sí, mugre Sarita. Ajá. O sea, ya no se dejó. Lo fue a balconear, nomás. A ver, este está bueno, pero está bastante largo, entonces yo creo que sí nos da como para el resto. No, es muchísimo. Ok. Sí, ¿qué hora es? Son las... sí, no sé. ¿Dice cuánto va la transmisión? En alguna parte. Esquina superior. Sí, media hora. Sí, yo creo que sí nos da para media hora. Ok, este se llama... Bueno, lo que me encanta de estos relatos es que sí se siente como que todo le pasó a él, ¿no? Sí, fue muy natural. Sí. Este se llama Falta de espíritu scout. Si tú vas al Jamboree, me dijo el maestro Nicodemus, yo no voy. Yo lo miraba estúpidamente. Nunca me imaginé que se fuera a poner así. Eres un anarquista y vas a fomentar el desorden, explicó Nicodemus. Estábamos parados frente a la reja del elevador, en el edificio de 16 de septiembre, en donde estaban las oficinas de la Asociación de Scouts de México, de la Liga de la Decencia y de los fraccionamientos Lanas. Nicodemus era el jefe de la delegación mexicana al Jamboree. Yo era, nomás yo, que entonces tenía 19 años y ganas de ir al Jamboree. Después de decir la frase que anoté ahí arriba, Nicodemus cambió de brazo el portafolio y entró en el elevador. Yo había conocido a Nicodemus 7 años antes, cuando entré en los Scouts. Él era jefe del grupo 3. Yo venía de una escuela de barbajanes, plagiada de hijos de la mano izquierda de generales de división, de libaneses recién llegados del Golfo y de judíos gigantescos, que venían huyendo de Hitler y que nos golpeaban cuando nos reíamos en filas, porque creían que nos burlábamos de ellos. Lo que más me gustó del grupo 3 es que parecía escuela de señoritas. Había sido fundado por los hermanos maristas de una escuela marista. Era un grupo de niños decentes y bien portados. Nicodemus, que era el jefe de aquel entonces, no era hermano marista, pero había estudiado con ellos y daba clase en una de sus escuelas. Nadie decía una mala palabra. En las juntas nos enseñaban a curar heridos, a hacer nudos y a comunicarnos por medio del semáforo y de la clave Morse. De vez en cuando se leía el Evangelio y alguien más tenía que comentarlo. Un domingo de cada mes había misa scout. Íbamos uniformados al Hospital de la Luz y en la capilla, el padre Fanales, nuestro capellán, decía misa y nos echaba un fervorín escultista. Cada patrulla tenía un local, atestado de los cachivaches que los scouts sacaban de sus casas. En esos locales se hacían juntas en las que no sucedía nada importante, pero eran bastante divertidas. Cada 15 días había excursión, una vez al mes, campamento y una vez al año, campamento de topografía. Estábamos levantando el plano del Valle de los Dos Ríos, no sé con qué objeto, valiéndonos de varios instrumentos rústicos, una horqueta y 2 ligas, una botella, una pica grabada a modo de baliza, etc. 4 meses después de mi ingreso tuve la primera dificultad con Nicodemus. Me había llevado, como un favor muy especial, porque era muy chico, a un viaje que hicieron los grandes a Jalapa y Veracruz. El viaje duró 8 días y costó 40 pesos por cabeza, todo incluido. Pasajes, hoteles, comida y hasta un peine que le traje a mi mamá. Éramos 4, Nicodemus, Julio, Pernod, que era el jefe de tropa, el licenciado Cabra y yo. Pues sucedió que en Jalapa, un día que estaba lloviendo, nos metimos a un cine a ver Raffles y esa noche, Julio, Pernod y yo, que éramos cineastas consumados, la pasamos hablando primores de Olivia de Havilland y no dejamos dormir a Nicodemus, que amaneció de un humor de perros. Eso fue el prólogo. La culminación vino en Veracruz, cuando Julio, Pernod y yo nos negamos a ir a una expedición cinegética, alegando que solo teníamos un arma, el 22 del licenciado Cabra, quien era capaz de pasarse toda una tarde balaceando pelícanos sin hacer blanco ni soltar el rifle. Nos separamos en 2 grupos, y Julio, Pernod y yo fuimos al cine a ver una película de Carol Landis. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa al ver, cuando se encendieron las luces en el entreacto, que en el anfiteatro estaban Nicodemus y Cabra, que se habían aburrido de tirar balazos? Cuando regresamos a México, Nicodemus, que era un tarasco marullero, hizo que el guía de mi patrulla me obligara a pedirle disculpas a Nicodemus por mi indisciplina. Según él, yo había incitado a Julio Pernod,
que era un retrasado mental de 25 años, yo tenía 12, a irse al cine a ver una película de Carol Landis, causando la división del grupo expedicionario. Yo estaba muy aturdido y pedí disculpas, pero esto no fue más que el principio de la descomposición del grupo 3. En los 5 años siguientes, Nicodemus renunció 5 veces. 5 veces le pedimos perdón y le rogamos que no se fuera, y 5 veces accedió a nuestra petición y se quedó. Durante esos años fui acusado por Nicodemus de formar una hegemonía dentro del grupo, de fomentar a los muchachos la ley del menor esfuerzo, de beber rompope para celebrar el triunfo de una competencia, etc. Por eso, cuando en 1947 pedí permiso para ir al Jamboree, Nicodemus dijo: si tú vas al Jamboree, yo no voy. Eres un anarquista y vas a fomentar la indisciplina. Jamboree, que quiere decir Junta de las Tribus en uno de esos idiomas que nadie conoce, es en realidad una reunión internacional de Boy Scouts. El de Moissons de Francia ha sido el más importante en la historia de los Scouts, porque la guerra acababa de pasar y no se reunían desde 1936. Los franceses prepararon, a orillas del Sena y a unos 100 kilómetros de París, un campo que podía recibir a 40.000 scouts de todo el mundo. El gobierno británico destinó un crucero para transportar las delegaciones de las partes más lejanas del imperio. Los scouts americanos fletaron un barco para transportar su delegación, que era una de las más numerosas. Los scouts marinos de Inglaterra, Holanda y Noruega anunciaron que llegarían hasta el campamento en embarcaciones tripuladas por ellos mismos y 3 grupos de scouts aéreos, que aterrizarían con sus planeadores a poca distancia. Los scouts españoles, que eran republicanos y funcionaban ilegalmente, iban a cruzar los Pirineos a pie porque la frontera estaba cerrada, etc. En un principio se decidió que la delegación que iba a representar a México en el Jamboree debía estar formada por la flor y nata de los scouts, es decir, por los 50 mejores scouts de México. Pero había un problema. Como los scouts en esa época eran una organización muy independiente y bastante miserable, cada cual tendría que pagar sus gastos. En consecuencia, el contingente iba a estar formado no por los 50 mejores, sino por los 50 mejores de entre los más ricos. Urgía, pues, saber las cifras. ¿Cuánto iba a costar el viaje? La tarea de organizar la delegación fue encargada a 2 personas, don Juan Lanas y Nicodemus, que eran respectivamente jefe scout nacional y jefe de la delegación mexicana. Don Juan era el encargado del transporte y Nicodemus del adiestramiento. Nicodemus trataba, sobre todo, de llevar un contingente que fuera no solo disciplinado, sino dócil, porque había un antecedente fatídico. En la delegación mexicana que fue al Jamboree de Holanda en 1936, se había producido una verdadera revolución que después se convirtió en cisma. Durante 6 años hubo en México 2 asociaciones de scouts, los reconocidos por Londres y los disidentes. La revolución había estallado porque el jefe de la delegación mexicana, ingeniero don Jorge Núñez, había llevado un colchón neumático que los scouts tenían que inflar cada noche. No sé quién hizo los primeros cálculos, ni en qué se basó para hacerlos, pero corrió la voz de que el viaje a Europa de 3 meses, incluyendo estancia en el campamento, estancia en París, visita a los castillos de Loire, viaje a Italia, bendición papal, etc., iba a costar 1,500 pesos. Por supuesto que se inscribieron muchísimos, entre ellos yo. Fue cuando Nicodemus me dijo: si tú vas, yo no voy, etc. Ahora bien, don Juan Lanas tenía la mala costumbre de hacer viajes a cualquier parte con cualquier pretexto y después pasarle la cuenta a la asociación y cargarle en la lista de donativos. Cada año, en la asamblea, en el informe del tesorero aparecía que don Juan había regalado a la asociación miles de pesos que él mismo había gastado en viajes de placer. Uno de esos viajes de placer lo hizo don Juan a Nueva York, dizque para averiguar cuáles eran los medios de transporte más convenientes. Digo que fue de placer porque regresó con la noticia de que los barcos no existían y de que había que hacer el viaje en avión. Todo esto, Nicodemus, que en su vida había puesto un pie fuera de México, había decidido desde los europeos con los zarapes de Saltillo, los chiles jalapeños, el caminante de Mayab y la danza de los viejitos. Los 50 elegidos tenían que juntarse 2 veces por semana en la IMCA a cantar canciones mexicanas y a dar taconazos, bajo la dirección del profesor Urchedumbre, que era especialista en folclore.
La tristeza que me dio no ser aceptado en el contingente se me quitó cuando don Juan regresó de Nueva York. Como la delegación tenía que irse en avión, las cifras se modificaron. El costo del viaje pasó de 1,500 a 3,000, de 3,000 a 5,500 y de allí a 6,000. Simultáneamente, el número de asistentes pasó de 50 a 23, de allí a 12, y eso contando a 2 que se orinaban en la cama. Manuel Felgueres había sido de los elegidos que ensayaban la danza de los viejitos, pero no tenía 6,000 pesos. Fue él quien decidió hacer otra delegación mexicana al Jamboree, formada por él y yo. En ese momento se me ocurrió una idea que ahora me parece muy sencilla, pero que a nadie se le había ocurrido: ir a Wagnons Littcook. Así fue Southampton y el Havre, y el pasaje costaba 550 pesos mexicanos. Un par de telegramas conseguimos pasajes en el SS Marine Falcon, que salía de Nueva York el 1 de agosto. El Jamboree comenzaba el día 6. En la mano, fuimos al despacho de don Juan Lanas. Le contamos que íbamos a San Antonio, Texas, y le pedimos una carta de presentación para los scouts de allá. En parte por holgazán y en parte por no saber con quién trataba, nos dijo que dictáramos la carta a la secretaria y que él la firmaba. Huelga decir que la carta decía que Felgueres y yo éramos sus hijos muy amados y que él se hacía responsable de cualquier iniquidad que cometiéramos en el extranjero. Pero del plato a la boca se cae la sopa. 2 días antes de salir de México, nos topamos con don Juan y el padre Fanales en el consulado de Francia. Estaban visas. Nosotros, las nuestras, y ellos, las de la delegación mexicana. Don Juan se puso furioso. ¿No me dijeron que iban a San Antonio? Me habló, y yo les di aquella carta creyendo que los Ibargüengoitia eran gente decente. Dijo esto porque había conocido a un tío mío que era caballero del Santo Sepulcro. El padre Fanales nomás movía la cabeza. Después comentó con alguien el suceso y dijo algo que significaba que Felgueres y yo éramos llevados a la mala. Sus labios sonaba como que estábamos poseídos por el demonio. «Devuélvame mi carta hoy mismo», terminó diciendo don Juan. Por supuesto no se la devolvimos. Felgueres teléfono a varios de los que querían ir al Jamboree y no tenían 6,000 pesos, y les dijo que habíamos encontrado medios de transporte que permitían reducir el precio del viaje a la mitad. Jaleo. El Consejo Nacional tuvo una junta de emergencia en la que se acusó a Nicodemus de incompetencia y a don Juan de estulticia. Estulticia. Se de idiota. Al día siguiente, la secretaria de la asociación habló por teléfono. «Que pasen a canjear la carta de presentación por una carta internacional», dijo. La carta internacional era el documento que lo acreditaba a uno como delegado al Jamboree. Felgueres y yo dábamos saltos de gusto. Don Juan nos recibió con una cara de «esta tacita que dicen que va a Europa. Son muy interesantes». Le dimos los datos del SS Marine Falcon y él los apuntó en un papelito. Nosotros estábamos esperando a que nos diera nuestra carta internacional. «La carta internacional», nos dijo don Juan, «se las mandaré a Nueva York, porque tiene que ir nacional». Nosotros le creímos y esa noche salimos rumbo a Nueva York en Transportes del Norte. Al día siguiente, cuando íbamos llegando a Laredo, nunca hubiéramos que en esos momentos estábamos siendo juzgados, en ausencia, por un tribunal compuesto por Julio Pernod, el licenciado Cabra y el joven Alhóndiga, pasante de Derecho. El fiscal fue Nicodemus y no tuvimos defensor. La acusación fue falta de espíritu scout. Fuimos declarados culpables y expulsados, y por consiguiente, de la Asociación de Scouts de México. Cuando Felgueres y yo subimos a la pasarela del SS Marine Falcon, encontramos aquí que habían aprovechado nuestro hallazgo. Estaban bajo el mando de Germán Arachastegui, uno de los personajes míticos del escultismo mexicano. Decía que era capaz de caminar 3 días sin comer otra cosa que pinole. También venían el chino Aguirrebengurren y 2 viejos scouts que estaban aprovechando la coyuntura para darse una vueltecita por Europa. El chino Aguirrebengurren nos dio... Oh, está bien raro. El chino Aguirrebengurren nos dio la mala noticia. Para nosotros no había carta internacional, porque habíamos sido expulsados de la asociación. Cuando ya creíamos que nos iban a tratar como apestados, apareció el señor Bronston, y al ver que estábamos vestidos de civiles, dijo en voz de trueno: «¿Qué esperan para uniformarse?». En cada línea, nadie nos trató como expulsados. El Marine Falcon casi ni parecía barco. El castillo de proa era muy chico y el de popa nunca lo encontramos. Tampoco encontramos la chimenea. Por dentro era todo pasillos y escaleras y por fuera era como una...
Los pasillos y las escaleras iban de los dormitorios a los botes salvavidas y viceversa. Los dormitorios tenían 60 literas. Los excusados y no tenían puertas, así que en las mañanas nos sentábamos 20 y tantos a mirarnos las caras como los canónigos en el coro. Todavía a la vista de Manhattan, el SS Marine Falcon empezó a hundirse. Bajamos a la cubierta F y encontramos los colchones flotando. Las máquinas pararon y el capitán estuvo tratando de localizar por medio al jefe de mecánicos. Cuando nos fuimos a acostar todavía estábamos al pairo, a la vista de Nueva York. En los dormitorios no había ni día ni noche, porque las ventanas y las luces nunca se apagaban. No se oía más que el ruido de los ventiladores y los ronquidos de los pasajeros. Pero cuando desperté y salí a cubierta, el sol había salido y el barco navegaba alegremente en alta mar. Al segundo día de viaje, el Scout San Megaterio fue iniciado en los misterios del sexo por una inglesita de 14 años. Al tercero, el Scout apodado La Campechana se hizo novio de una americana. Al cuarto, el Scout apodado El Matutino fue seducido por una joven inglesa. Al sexto, corrió la voz de que el Scout Chateaubriand había sido seducido por un pastor protestante. Al séptimo, nuestro barco entró en la bahía de Cobham y encalló al tratar de cederle, galantemente, el paso al SS América. Hubo que esperar la siguiente marea para ponerlo a flote. Al octavo, llegamos a Southampton y el matutino fue degradado por fornicar con el uniforme puesto. Al noveno día llegamos al Havre. Un señor con fedora y redingote, que era jefe de los scouts en el Havre, no sé cómo se pronuncia, nos informó a Felgueres y a mí que no hacía falta la carta internacional para acampar en el Jamboree, bastaba con tener ganas de hacerlo y dinero para inscribirse. Antes de abordar el tren a Rouen, Germán Arrechástegui nos advirtió: recuerden que están en Francia, nunca toquen con las nalgas la tapa de un excusado porque pescan una sífilis. El Jamboree era un pueblo enorme, con tiendas de campaña en vez de casas y scouts en vez de habitantes. Había zonas comerciales, restaurantes, puesto de bomberos, unos excusados públicos de cartón que al octavo día empezaron a disolverse, iglesias de todas las creencias, etc. Había scouts zapateros, scouts armeros, scouts plomeros, scouts bomberos, scouts intérpretes y scouts policías. Había scouts estafadores, como un viejo Eclair que nos compró a $2 el cambio oficial. Felgueres y yo acampamos en el campo del Zodiaco, que era el lugar de los scouts irregulares y la capúa del Jamboree. Junto a nosotros estaban los españoles, que eran unos vejestorios de 30 y tantos que sabían de memoria las obras completas de Cantinflas. Un poco más lejos estaban los turcos, que eran muy perseguidos por Mustafa Kemal. Había scouts austríacos, alemanes desnazificados, persas, kurdos y un japonés. Como las tiendas estaban bajo un bosque de encinos y los encinos llenos de orugas, los scouts estaban llenos de ronchas. Pero esa fue la única molestia, porque unas girl guides francesas cocinaban y lavaban la ropa, y la remendaban si uno se lo pedía. Lo único que tuvimos que hacer fue montar la tienda. Pasábamos el tiempo panza arriba, platicando con los españoles, viajando en el ferrocarrilito que circundaba el Jamboree, nadando en el Sena y visitando los demás campos. Nicodemus las había pasado negras. En la entrada del campo mexicano había hecho, con muchos trabajos, una armazón que figuraba el perfil de una pirámide teotihuacana y la había cubierto con zarapes de saltillo. Cuando Germán Arrechástegui vio la portada, no comentó nada. Se limitó a cortar las cuerdas de un nudo vital y la estructura se vino abajo, y con ella el prestigio de su constructor. Por otra parte, los scouts que viajaron en barco contaron con tanto entusiasmo sus experiencias sexuales a los que viajaron en avión, que los hicieron sentirse enfadados. ¿Estafados por quién? Por Nicodemus. Se había descubierto que la Compañía Mexicana de Aviación había regalado un pasaje de ida y vuelta, el de Nicodemus. Por último, tenía el problema de la alimentación. La dieta del Jamboree consistía en carne, papas, zanahorias, chocolate, pan y mantequilla. La carne era dura y parecía curtida. Venía de un animal desconocido en América. Había que ponerla a cocer a las 7 de la mañana para que estuviera masticable a las 6 de la tarde. Para esas horas, las papas y las zanahorias se habían convertido en una especie de bolo alimenticio. Hubo scouts que no salieron del campamento por estar atizando el fogón. Hubo otros que aprendieron a comerse las papas crudas, pero todos estaban de mal humor porque la comida era mala. ¿Quién tenía la culpa de que la comida fuera mala? Nicodemus, por supuesto. Cuando Felgueres y yo íbamos de visita al campamento, Nicodemus nos miraba como si fuéramos transparentes. Al
mediodía, el campo mexicano presentaba el siguiente aspecto. Había 3 o 4 scouts tratando de cocinar, otros tantos tratando de dormir a la sombra de las tiendas, los demás estaban sentados en semicírculo, como yogas, frente a unos montoncitos de zarapes de saltillo, de fajillas de indios chamulas, de sombreros de charro, etc., en espera de algún scout europeo que cambiara esas cosas por una cámara fotográfica, un reloj de pulsera, un radio de pilas, etc. Se habían cambiado los papeles. Ahora los mexicanos llevaban las baratijas y los europeos se deslumbraban con ellas. Nicodemus había invitado al coronel Wilson a tomar con los mexicanos el penúltimo almuerzo del Jamboree. Para esta solemnidad había preparado un menú consistente en mole poblano, frijoles refritos, chiles jalapeños y chongos zamoranos. Quiso su mala suerte que 2 días antes del banquete nos viniera a Felgueres y a mí la nostalgia de la comida mexicana. Estuvimos bastante rato diciendo, ¡ay, unos tacos de carnitas! ¡Ay, unos frijoles refritos! ¡Unos huevos rancheros! Etc. Así platicando, llegamos al campo mexicano. Ya había oscurecido y los scouts se habían ido a las fogatas. Solo encontramos a la campechana, que estaba cocinando una sopa de avena y jitomate de lata. Con él seguimos la conversación. ¡Ay, unos tacos de cabeza! ¡Unas quesadillas de huitlacoche! Al poco rato no pudimos más y caímos sobre la despensa de Nicodemus. En el banquete que la delegación mexicana ofreció al coronel Wilson, se sirvieron sardinas de lata y pan con mantequilla. Pero si este episodio fue ridículo, cuando menos quedó en familia. Malo, el día en que los mexicanos, dirigidos por Nicodemus, cantaron El Caminante del Mayab ante 4,000 espectadores. Y peor, todavía la danza de los viejitos. De nada sirvieron los ensayos con el profesor Uchedumbre, que habían sido con iluminación eléctrica, tablado y música de disco. En el Jamboree no había ninguna de esas 3 cosas. La cosa salió tan mal que Felgueres y yo, que estábamos a 100 metros, nos moríamos de vergüenza. Germán Arrachástegui tocó una chirimía. Como no había tablado, no se oían los pasos y nadie llevaba el compás. Se fueron unos contra otros. Afortunadamente, con los zapatos se levantó tal nube de polvo que cubrió a los ejecutantes y nadie vio el final de la presentación. Cuando se retiraron los mexicanos, entraron al escenario los neozelandeses e hicieron una danza maorí. El scout que estaba junto a mí... Ojalá me estuviera escuchando, Dani. Pásaselo. Sí. Hicieron una danza maorí. El scout que estaba junto a mí me preguntó si esos eran los mexicanos. Por puro amor patrio le contesté que sí. Felgueres y yo fuimos a París 2 días antes de que la delegación mexicana. Al día siguiente, por un asunto relacionado con el mercado negro, tuvimos que regresar al Jamboree y por culpa de los ferrocarriles no pudimos regresar a París en la noche. ¿Qué hacer? No teníamos tienda de campaña y estábamos en camisa. Fuimos a ver a la campechana, que era muy generoso. Corrió al scout Chateaubriand de la tienda, le quitó una cobija al scout San Megaterio y así pasamos la noche, en el lugar del Chateaubriand con la cobija de San Megaterio. A las 6:30 de la mañana despertó Nicodemus con las dianas. Se puso su gorro de piel de conejo y salió de su tienda gritando: ¡Arriba todo el mundo! ¡Hay que levantar el campamento! Y fue a despertar a los perezosos. Felgueres y yo nos tapamos la cara con la cobija de San Megaterio. Oímos la voz de Nicodemus, que se acercaba. ¡Pronto, arriba, pronto! ¿Qué haces aquí, Chateaubriand? ¡Pronto, arriba! Para terminar con la frase más teatral que he oído: ¡Manuel! ¡Jorge! ¿Ustedes aquí? Se puso furioso y fue a regañar a la campechana. Le dijo que iba a procesarlo por falta de espíritu scout. Felgueres y yo ayudamos a levantar el campamento y a cargar los trebejos hasta la estación de ferrocarril. En esta operación estábamos cuando cayó un aguacero que nos empapó. Felgueres y yo subimos en el tren hechos una miseria. Los demás llevaban impermeables. Nicodemus tuvo el único gesto amable de muchos meses. «Te vas a resfriar», me dijo y me prestó su suéter. Cuando llegamos al refugio scout que había en París, que estaba en el local de la exposición, cerca de la puerta de Versalles, Nicodemus, en uno de los pocos momentos democráticos en su vida, reunió a los que se habían ido en avión y les dijo: «He sabido que algunos están inconformes con el viaje que hicimos en avión. Levanten la mano los que quieran regresar en barco». Todos levantaron la mano. Nicodemus contempló por un momento aquel bosque de manos levantadas y después dijo: «Bueno, pues los que vinieron en barco se regresan en barco y los que vinieron en avión, aunque quieran regresar en barco, regresan en avión. ¿Por qué?
porque yo lo digo, porque yo soy el jefe de la delegación y porque ustedes no tienen todavía 21 años, ni un criterio formado, ni capacidad de decidir por cuenta propia. Y se regresaron en avión. ¿Ya terminó? Sí. No, pinche Nicodemos, o sea. Su danza. Manuel Felgueres es un pintor mexicano. ¡Wow! Sí, es algo que me vino a la mente luego que dijiste el nombre. Dije, Sí. tal vez es como un homenaje. Pues eran compas. O si eran compas. Sí. Late que sí pasó. O sea, Sí, esto es demasiado. Muy elaborado como para estar tan inventado, ¿no? Ajá. Y pues ya va 1 hora. Es exactamente 1 hora. Wow. Y pues dinos, Spur, ¿qué te parecieron estos cuentos? Pues bastante distintos realmente. Siento que se enreda el micrófono. Pues sí, bastante distintos a los que comentamos, bueno, a los que comenté, mejor dicho, el primer bloque. Pero me gustaron estos, realmente son como muy naturales, muy genuinos y a la vez muy divertidos, ¿no? Son como experiencias que te cuenta una persona. O sea, es como relatos más espontáneos, es lo que me gusta. La espontaneidad como tal. Y pues nada, se siguen viendo las cámaras, sigue habiendo gente, vamos a mandar saludos, ¿no? A ver, vamos a ver ahora sí los comentarios. A ver, no se ve, ya nos vemos. Que dice Chansuki, ¿qué pasó? Hola. Uy, no veo. ¿Vas a venir para acá? Sí, pues yo también tengo que leer los comentarios. Ah, bueno. Ahí estás. Ay, vamos a dividir, bueno, vamos a enfocar. Sí, esta pantalla. Esta pantalla, sí. Y pues esto. Por ahí. No lo podemos quitar. Listo. Ahora sí. Así, comentarios. Ay, son Son un montón. bastantes. Sí. Chansuki. Bueno, primero nos decía que no nos veíamos, Hola, Chansuki. Hola, Ibisauria. ¿Qué tal? Hola, Gracias por vernos. Qué positiva manera de empezar, dice Dianita. Sí, ya sabes, fracasando como todo en la vida. Pregunta Rosa Calderón que qué pintas hoy. ¿Qué pintabas hoy? Estaba pintando una viejita. Es que tomé fotos de un recorrido pueblerino y ahí tengo un montón, entonces voy a hacer una pequeña serie de pinturas que tengo ahí de fotos en stock. A ver qué tal. Va a estar bien chido. Sí. Dice Rosa Calderón. Ya, que nos vemos geniales. Ay, gracias. Ernesto, síguele. Supongo que es cuando estaba preguntando si nos veíamos, ¿no? Tal vez. Me encanta cómo va tomando forma ese dibujo. Gracias, es una pintura. Sí. Buenísimos cuentos.